¿Sabías que perder el semen durante el orgasmo podría ser el primer aviso silencioso de que algo serio está ocurriendo en tu cuerpo? No es solo una curiosidad fisiológica ni una rareza sin importancia. Es una alerta que, aunque no duele, tiene mucho que decir. Muchos hombres la experimentan y, por vergüenza o desconocimiento, la ignoran, asumiendo que es parte del envejecimiento. Pero no es así. Esa sensación de llegar al clímax sin liberar fluido seminal, conocida como eyaculación seca, podría estar indicando que algo en tu organismo ha cambiado y necesita ser atendido. Y no eres el único. De hecho, es más común de lo que se cree, especialmente a partir de los 60 años. Puede estar relacionada con intervenciones quirúrgicas en la zona pélvica, tratamientos médicos prolongados, desequilibrios hormonales que pasan desapercibidos o incluso con alteraciones más complejas del sistema nervioso. Y en muchos casos, también puede ser una manifestación secundaria de problemas prostáticos o enfermedades que aún no han mostrado otros síntomas. Es como si el cuerpo hablara en voz baja, esperando que alguien le escuche antes de que sea tarde. Soy Mario Alonso, y si estás aquí es porque mereces respuestas claras, no esas explicaciones vagas que suelen darte, sino información útil, concreta y basada en lo que realmente importa, tu bienestar. Durante este video vamos a explorar todas las posibles causas detrás de la eyaculación sin semen. Te explicaré cómo distinguir entre lo que puede considerarse normal y lo que necesita atención médica, qué exámenes deberías hacerte y, lo más importante, qué opciones existen para tratar este problema y recuperar no solo tu capacidad física, sino también tu autoestima y seguridad. Y hay algo más que no puedo dejar fuera. Al final del video voy a contarte sobre un factor que muchos profesionales pasan por alto. Una causa poco conocida, pero que puede ser determinante y, si no se detecta a tiempo, puede afectar gravemente tu calidad de vida. Esto va mucho más allá de lo sexual. Tiene que ver con tu salud completa, tu identidad como hombre y tu derecho a vivir plenamente esta etapa de la vida con dignidad y conocimiento. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría marcar el comienzo de una nueva comprensión sobre ti mismo. Empecemos. Antes de poder identificar qué está saliendo mal, hay algo que no podemos pasar por alto. Necesitamos entender cómo debería funcionar todo este sistema cuando está en equilibrio. Porque solo cuando conocemos con claridad lo que es normal, tenemos la capacidad de reconocer lo que se ha desviado del camino. La eyaculación, lejos de ser un simple evento físico, es el resultado de una coreografía interna fascinante. Un trabajo en equipo que involucra al cerebro, al sistema nervioso y a cada una de las estructuras que forman el aparato reproductor masculino. Todo comienza con una preparación silenciosa. Durante la fase inicial, llamada acumulación, las vesículas seminales y la próstata comienzan a generar y almacenar ese líquido que conocemos como semen. Pero este fluido no está hecho solo de espermatozoides, contiene también una combinación de sustancias necesarias para proteger, nutrir y movilizar a estas células reproductivas. Es como si el cuerpo se anticipara al momento crucial, reuniendo todo lo necesario para que el proceso se lleve a cabo con eficacia. Después viene la fase de emisión. Aquí, el fluido seminal empieza su trayecto hacia la uretra, el conducto por donde será finalmente expulsado. Y entonces, en cuestión de segundos, ocurre lo que muchos hombres dan por sentado, la fase de expulsión. Contracciones musculares rítmicas, precisas y perfectamente coordinadas empujan el semen hacia el exterior. Todo este proceso está dirigido por el sistema nervioso autónomo, esa parte de tu cuerpo que regula funciones automáticas sin que tengas que pensar en ellas.
Y aquí viene un detalle que muchos no saben. Mientras todo esto sucede, el cuerpo también se asegura de que no haya interferencias. El cuello de la vejiga se cierra por completo, evitando que la orina se mezcle o se escape durante el momento del clímax. Al mismo tiempo, los conductos deferentes y las vesículas se contraen en una secuencia precisa que culmina en la eyaculación. Pero lo más importante no es solo lo visible. Una eyaculación sana no es únicamente la expulsión del semen. También implica una liberación intensa de placer, seguida de una sensación de alivio físico, emocional y mental. Este reflejo biológico, aunque muchas veces se asocie solo al disfrute íntimo, cumple una función vital en la reproducción humana. Y cuando alguno de estos pasos se altera, ya sea por medicamentos, cirugías, condiciones médicas o cambios estructurales en los tejidos, la consecuencia puede ser una eyaculación incompleta, alterada o incluso completamente ausente. Y eso, justamente, nos lleva al siguiente punto. ¿Qué sucede cuando el placer sí está, pero el semen no aparece por ningún lado? Imagina llegar a ese punto máximo del encuentro íntimo, sentir la explosión del orgasmo recorrer todo tu cuerpo, pero al mirar no hay nada, ni una sola gota, solo el silencio, una sensación extraña que a veces se acompaña de confusión, preocupación y hasta cierta vergüenza. Lo que estás viviendo no es una casualidad sin importancia, tiene un nombre, se llama eyaculación seca. Este fenómeno ocurre cuando el hombre alcanza el clímax, pero no se produce la expulsión visible del líquido seminal. Y aunque no siempre viene acompañado de molestias físicas, en la mayoría de los casos deja una inquietud profunda. Porque cuando algo cambia sin previo aviso, el cuerpo lo siente, y la mente también. Es importante comprender que la eyaculación seca no es una enfermedad en sí. Es un aviso, un reflejo de que algo dentro del sistema reproductor o incluso del sistema nervioso ha comenzado a funcionar de manera distinta. Y como todo síntoma, merece atención. ¿A qué se debe? Las causas pueden ir desde las más simples hasta las más complejas. Algunas veces se debe al uso de medicamentos que alteran el tono muscular o la comunicación nerviosa. En otros casos, se trata de consecuencias de cirugías, desequilibrios hormonales o daños en las vías neurológicas que controlan este proceso. Incluso hombres que han atravesado tratamientos oncológicos, en especial relacionados con la próstata, pueden presentar este tipo de eyaculación sin saber que está directamente relacionado con lo que vivieron. Ahora bien, hay algo que debe quedar claro. Tener eyaculación seca no significa que se haya perdido la capacidad sexual. Muchos hombres siguen experimentando erecciones saludables, deseo activo y orgasmos placenteros, pero la ausencia del semen puede dejar una marca emocional. Afecta la forma en la que el hombre se percibe a sí mismo, su virilidad, su capacidad reproductiva y, en algunos casos, su autoconfianza. Por eso, lo primero que debemos hacer es romper el silencio. Lo que muchos consideran una rareza o simplemente cosas de la edad, en realidad tiene explicación científica y muchas veces solución médica. Y entre todas las causas posibles, hay una que merece un lugar especial por ser muy común y al mismo tiempo muy desconocida, la llamada eyaculación retrógrada. Este tipo particular de eyaculación ocurre cuando, en lugar de salir hacia afuera, el semen se desvía y termina su recorrido dentro de la vejiga. El orgasmo se siente igual, el placer está intacto, pero el líquido nunca aparece. Es como si el cuerpo cambiara de ruta en el último segundo. La razón está en una pequeña estructura que normalmente pasa desapercibida, el cuello de la vejiga. En una eyaculación saludable, este anillo muscular se cierra con firmeza justo antes del clímax, para evitar que la orina interfiera y para asegurar que el semen salga por donde debe.
Pero cuando este músculo pierde su fuerza, se relaja demasiado o no responde bien a las señales, la puerta queda abierta y el semen, en vez de salir, se va hacia la vejiga, mezclándose con la orina. Muchos hombres se dan cuenta por casualidad. Después de un orgasmo, notan que su orina es más densa, algo turbia, como si el cuerpo hubiera escondido lo que antes era evidente. Y ahí es donde empiezan las preguntas. Las razones que pueden causar esto son variadas. Una de las más comunes es la cirugía prostática, sobre todo la llamada resección transuretral, que se realiza para aliviar los síntomas del agrandamiento benigno de la próstata. Aunque este procedimiento puede mejorar mucho la calidad de vida urinaria, también puede afectar la coordinación de los músculos y nervios encargados de cerrar el cuello vesical. Algunos medicamentos también influyen, como ciertos tratamientos para la presión arterial o para el control de la vejiga, que de manera involuntaria relajan esa zona. Y no podemos dejar de mencionar los trastornos neurológicos. Enfermedades como la diabetes mal controlada, la esclerosis múltiple o lesiones en la médula espinal pueden interrumpir la conexión entre el cerebro y los músculos involucrados en la eyaculación, haciendo que el proceso pierda sincronía. Recuerdo el caso de Cayetano, un paciente de 62 años que vino a mi consulta con una mezcla de curiosidad y angustia. Me dijo: «Doctor, todo sigue funcionando, pero hace semanas que mis orgasmos ya no vienen acompañados de nada». Su historia no era única, pero su preocupación reflejaba algo mucho más profundo: la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo y recuperar la tranquilidad. Cayetano había sido sometido a una operación para aliviar los síntomas de una próstata agrandada. Lo que nadie le dijo fue que después de esa cirugía, su cuerpo ya no funcionaría igual. Cuando le expliqué que lo que estaba viviendo era una eyaculación retrógrada, una condición benigna, pero en muchos casos irreversible, noté cómo, poco a poco, sus hombros dejaron de tensarse, su expresión cambió. Entendió por fin que no había perdido su hombría, ni su virilidad, ni su capacidad de disfrutar. Simplemente, su cuerpo había modificado la forma en que eyaculaba. Y el diagnóstico en estos casos suele ser muy directo. Basta con analizar la orina después de un orgasmo. Si en ella se encuentran espermatozoides, ya tenemos la confirmación. Aunque esta condición no siempre se puede revertir, en algunos hombres basta con ajustar ciertos medicamentos para que el proceso vuelva a la normalidad. Y si el deseo de tener hijos está presente, existen técnicas dentro de la medicina reproductiva que pueden ayudar. Lo más importante es esto: no se trata de un fallo como hombre, ni mucho menos de un castigo natural por envejecer. Es una condición médica que tiene nombre, explicación y opciones para ser tratada. Pero mientras que en la eyaculación retrógrada el semen simplemente toma otro camino, hay situaciones en las que ni siquiera logra salir de su punto de origen. Me refiero a la obstrucción de las vesículas seminales, un problema mucho más oculto, pero que puede estar silenciando tu eyaculación desde adentro, como si las autopistas encargadas de transportar el semen hubieran sido bloqueadas sin previo aviso. Las vesículas seminales, aunque pocos hombres sepan qué son, tienen un papel esencial. Son dos glándulas diminutas ubicadas detrás de la vejiga y son responsables de producir entre el 60% y el 70% del volumen del semen. En su interior se mezclan nutrientes como la fructosa, que dan energía a los espermatozoides y los mantienen viables. Pero cuando estas vesículas se inflaman, se llenan de líquido o se obstruyen, todo el sistema se frena. Y aunque el deseo esté presente y la erección se mantenga firme, la eyaculación se vuelve débil, escasa o incluso completamente ausente. Lo más complicado es que este tipo de alteración no siempre avisa con fuerza.
puede desarrollarse lentamente, año tras año. Algunos hombres notan que el volumen de semen disminuye con el tiempo. Otros observan que el fluido se ha vuelto más denso, con grumos pequeños o con una textura diferente. En algunos casos, incluso aparece dolor al momento de eyacular o una molestia constante en la región pélvica que nadie logra explicar. Y hay quienes llegan al consultorio con un diagnóstico de infertilidad sin causa aparente, sin saber que el problema estaba ahí, en unas glándulas que jamás habían escuchado nombrar. Las causas de esta obstrucción son múltiples. Infecciones pasadas como prostatitis maltratadas, enfermedades de transmisión sexual que dejaron secuelas, o incluso inflamaciones silenciosas que formaron cicatrices internas. También pueden aparecer pequeños cálculos, como piedritas, que tapan los conductos de salida. Y en otros casos, la causa está desde el nacimiento. Malformaciones en las vesículas o en los conductos deferentes que bloquean el paso sin dar señales evidentes. Incluso una cirugía pélvica o un traumatismo pueden desencadenar este bloqueo sin que el paciente se dé cuenta de inmediato. Para descubrir qué está ocurriendo realmente, es necesario hacer estudios más detallados. Una ecografía transrectal es una herramienta clave. Nos permite observar el tamaño, la forma y el estado interno de las vesículas seminales. También podemos detectar quistes, inflamaciones o zonas dilatadas que indican algún tipo de alteración. Y si el caso es más complejo, recurrimos a una resonancia magnética o a análisis del semen que nos revelan datos como bajo volumen o ausencia de fructosa, una señal clara de que algo en la producción está fallando. Recuerdo muy bien el caso de Ernesto, un hombre de 66 años que vino porque ya casi no eyaculaba. Su deseo estaba intacto, su pareja lo motivaba, pero algo faltaba. Tras realizarle una ecografía, descubrimos una obstrucción parcial causada por una antigua inflamación que nunca fue tratada. Con una intervención endoscópica, pudimos liberar el conducto y devolverle no solo su función, sino también su tranquilidad emocional. Ese momento le cambió la vida. Casos como este nos recuerdan algo fundamental. No siempre lo que ves desde afuera refleja lo que pasa adentro. A veces, solo una exploración profunda puede darte las respuestas que llevas años buscando. Y aún hay más, porque no solo las alteraciones físicas o quirúrgicas afectan tu capacidad eyaculatoria. Existe una causa silenciosa, pero cada vez más común, que pasa desapercibida en muchos hombres mayores: el desequilibrio hormonal, y en particular, la disminución progresiva de la testosterona, esa hormona que no solo potencia el deseo y mantiene las erecciones, sino que también participa directamente en la producción del semen. La testosterona estimula los túbulos seminíferos, activa la próstata, da energía a las vesículas seminales y coordina los músculos que intervienen en la expulsión del semen. Cuando sus niveles caen, todo el sistema entra en una especie de modo ahorro, como un motor que funciona, pero a media máquina. El problema es que esta baja hormonal ocurre de forma lenta, silenciosa, y muchas veces se justifica con frases como «es la edad» o «es el cansancio». Pero no. Lo que está pasando no es simplemente envejecimiento, es pérdida de capacidad funcional que podría ser restaurada. Los síntomas pueden comenzar de forma sutil. Semen con menos volumen, más transparente, menos viscoso, orgasmos que ya no se sienten igual, o incluso esa sensación frustrante de eyacular, pero sin sentir que algo fue liberado de verdad. Y con el tiempo aparecen otros signos: fatiga persistente, dificultad para dormir, cambios de humor, menos fuerza muscular y mayor acumulación de grasa abdominal. Es como si poco a poco el cuerpo fuera cediendo terreno, sin levantar la voz.
Pero la buena noticia es que este terreno puede recuperarse. Lo importante es no ignorar las señales. El diagnóstico comienza con una mirada profunda al sistema hormonal del paciente. Para saber con certeza si la testosterona está jugando un papel en la eyaculación seca, se necesita un análisis completo que incluya no solo la testosterona total, sino también su fracción libre, junto con otras hormonas clave como LH, FSH, prolactina y tiroides. Lo ideal es hacer estas pruebas por la mañana, cuando los niveles alcanzan su punto más alto. Si los valores están por debajo del rango normal, podríamos estar frente a un caso de hipogonadismo. Puede ser primario, cuando los testículos no responden como deberían, o secundario, cuando el cerebro no envía las señales correctas para que lo hagan. Lo bueno es que, a diferencia de muchas otras condiciones, el hipogonadismo tiene tratamiento. En ciertos casos, se puede iniciar una terapia de reemplazo hormonal con testosterona, en forma de inyecciones, parches o geles, siempre bajo control médico. Esta intervención suele tener efectos positivos, no solo en la cantidad de semen, sino también en el deseo sexual, los niveles de energía, la claridad mental y el bienestar emocional. Para los hombres que aún desean ser padres, existen alternativas que estimulan la producción natural sin comprometer la fertilidad. Detectar este déficit a tiempo puede marcar la diferencia entre resignarse a una vida apagada o recuperar la vitalidad. Hasta aquí hemos recorrido causas comunes, algunas tratables, otras no reversibles, pero todas con explicación médica. Sin embargo, hay situaciones donde la eyaculación seca no es un desajuste funcional, sino un síntoma silencioso de algo mucho más serio, una señal temprana de que una enfermedad grave puede estar desarrollándose sin dar la cara. Me refiero, por ejemplo, al cáncer del sistema urogenital. En sus primeras etapas, el cáncer no siempre duele, no siempre sangra, pero puede comenzar bloqueando conductos, presionando nervios o alterando estructuras internas que antes funcionaban como un reloj. Algunos tumores de próstata, vejiga o testículo afectan la eyaculación antes de mostrar otros síntomas más evidentes. A veces, el primer aviso no es un análisis alterado, sino un cambio en la cantidad de semen, una molestia al eyacular o incluso la aparición de sangre en el líquido seminal. Otro grupo de condiciones que debemos considerar son las neuropatías, daños silenciosos en el sistema nervioso que afecta la respuesta sexual. La diabetes mal controlada es una de las principales responsables de este deterioro. A través de la neuropatía autonómica, los nervios que deberían coordinar las contracciones eyaculatorias dejan de responder correctamente. Y cuando eso pasa, la eyaculación desaparece o se vuelve errática. No solo eso, también puede comprometer la erección y disminuir la sensibilidad, afectando la experiencia sexual por completo. Otras enfermedades neurológicas, como el Parkinson, la esclerosis múltiple o lesiones en la médula espinal, también pueden desconectar las señales que activan el reflejo eyaculatorio. Y aunque son menos frecuentes, también existen enfermedades autoinmunes que atacan los propios tejidos del sistema reproductor. Condiciones como el lupus o la esclerodermia pueden generar inflamación, rigidez o cicatrices internas que entorpecen la producción o salida del semen. Incluso algunas vasculitis raras pueden bloquear los caminos internos sin causar síntomas inmediatos. Frente a este escenario, hay algo que nunca debes hacer: minimizar lo que sientes. Si la eyaculación seca aparece de repente, si viene acompañada de dolor, cambios urinarios, sangre en la orina o el semen, pérdida de peso inexplicable o una fatiga extraña, no lo dudes. Es momento de consultar con un médico. Lo que parece un detalle íntimo puede ser el primer grito de advertencia de tu cuerpo. El cuerpo habla,
incluso cuando lo hace desde los rincones más privados. Escucharlo a tiempo no solo puede mejorar tu vida sexual, puede salvarla. Después de todo lo que hemos visto, quiero que te lleves una idea muy clara. Eyacular sin semen no es una casualidad, no es un capricho del envejecimiento ni una simple rareza sin importancia. Es un mensaje, a veces leve, a veces reversible, otras veces una señal que no deberías pasar por alto. Hoy vimos que las causas pueden ser múltiples: cirugías, medicamentos, bloqueos internos, desequilibrios hormonales, enfermedades neurológicas o incluso procesos oncológicos. Pero en todos los casos hay algo en común. No lo ignores. Y si puedo dejarte con una sola reflexión, que sea esta: tu cuerpo te habla incluso cuando tú no estás buscando respuestas. A veces lo hace a través del cansancio, a veces a través del deseo, y otras veces desde tu intimidad. Escúchalo. No hay vergüenza en preguntarse qué está pasando. Hay sabiduría, madurez y amor propio. Pedir ayuda no es debilidad, es valentía, es autocuidado y es también una forma de dignidad, porque la salud sexual no tiene fecha de vencimiento. Es parte esencial de tu bienestar físico, emocional y relacional. No estás solo, no estás viejo, no estás roto, estás vivo. Y mientras estés vivo, tienes derecho a comprender lo que te pasa y a buscar soluciones reales. Si este video te ayudó, compártelo. Tal vez otro hombre ahora mismo está pasando por lo mismo, en silencio, sin saber que tiene opciones, y tú puedes ser el puente que lo lleve de la confusión a la claridad. Porque cuando se trata de salud masculina, cada síntoma tiene una causa, y cada causa, si se detecta a tiempo, puede tener una solución.